La enorme cámara vibraba con 100 voces alienígenas diferentes. El embajador Zactar se erguía en el centro, sus escamas verdes brillaban bajo las intensas luces. La criatura reptil era más grande que cualquier humano, con dientes afilados y ojos amarillos que miraban a todos con odio. Dot. El capitán Jake Morrison, sentado en su silla, observaba al alienígena burlarse de la Tierra. El viejo soldado tenía el pelo canoso y cicatrices en el rostro de muchas batallas. Junto a él se sentaba la doctora Lisa Park, una mujer inteligente de mirada bondadosa que estudiaba las formas de vida alienígena. Miró su tableta de datos y negó con la cabeza. Los humanos creen que pueden luchar contra nosotros, dijo Zar con una risa que sonó como el crujido de rocas. ¿Qué pueden hacer estas débiles criaturas contra el poderoso Imperio Velari? Tenemos 1000 mundos bajo nuestro control. Tienen unas 50 pequeñas colonias esparcidas por el espacio como polvo. Los demás alienígenas en la cámara empezaron a reírse a carcajadas. Los seres de cristal llamados Yeeri emitían sonidos como campanas mientras las criaturas gaseosas llamadas Netvolume se arremolinaban en patrones divertidos. A todos les parecía muy divertida la idea de que los humanos lucharan contra los villanos. Dot. El capitán Morrison se levantó lentamente. Su voz era tranquila, pero todos podían percibir la ira subyacente. Miembros del Consejo, los velinarios han destruido 3 de nuestras colonias. Familias inocentes vivían en esos mundos. Intentamos hablar con ellos. Les ofrecimos dinero para que pararan. Incluso dijimos que podrían quedarse con parte de nuestro territorio si simplemente dejaban a nuestra gente en paz. Pero siguen atacándonos. No tenemos más remedio que contraatacar. Esto hizo reír aún más a los alienígenas. Algunos nunca habían visto humanos antes. Para ellos, los humanos parecen blandos y débiles. No tenían garras ni dientes afilados. Su piel era fina y se cortaba fácilmente. ¿Cómo podrían esas criaturas luchar contra la gran máquina de guerra villana? El consejero mayor Trant levantó una de sus viejas manos para que todos se callaran. Era muy viejo, incluso más viejo de lo que su especie solía vivir. Su gente fundó el Consejo Galáctico hace miles de años, cuando los humanos aún vivían en cuevas. Humano Morrison. Tu gente solo lleva 50 años formando parte de este consejo. El Imperio Velerario existe desde hace más de 1000 años. Quizás deberías reconsiderar la idea de luchar contra ellos. La DRA. Park se inclinó hacia adelante en su silla. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia. Consejero, con todo respeto, está cometiendo el mismo error que todas las especies cometen al conocer a los humanos por primera vez. Observa nuestros cuerpos. Y piensa que somos débiles. Ve que somos nuevos en los viajes espaciales y cree que no sabemos nada de guerra. La historia demuestra que este tipo de pensamiento es muy peligroso. Historia. La risa de Cectarus fue más fuerte esta vez. Ustedes, los animales, no tienen una historia que valga la pena contar. Toda su civilización es tan joven que una de nuestras grandes naves podría destruirla en un solo día. El capitán Morrison puso la mano donde estaría su arma si estuviera de vuelta en la Tierra. Entonces no ha aprendido nada de lo que sucedió antes. No sabe nada del incidente de Kretle. Olvidaste las guerras de Mortin. No recuerdas lo que les pasó a los Andari cuando creyeron que los humanos eran fáciles de derrotar. La cámara quedó en silencio. Varias especies alienígenas se miraron con expresión preocupada. Recordaban esos nombres. Recordaban lo ocurrido en esos conflictos. Fueron solo accidentes afortunados, dijo Zactar. Pero su voz no sonaba tan segura como antes. Las especies débiles a veces ganan batallas huyendo y escondiéndose. No, dijo el Dr. Park con una voz fría como el hielo. Esos eran ejemplos de lo que sucede cuando se confunde la bondad humana con debilidad. Hemos estado intentando resolver este problema con palabras porque respetamos a este consejo. Creemos en la paz, pero si nos obligan a luchar, no terminó la frase. No hacía falta. Todos en la cámara percibieron la amenaza en sus palabras. El anciano Tandle miró a los dos humanos con sus ojos ancestrales. En su larguísima vida, había visto a muchas especies surgir y caer. Había visto imperios fortalecerse y luego morir. Algo en la forma en que hablaban estos humanos le recordó una vieja historia de su juventud. Se trataba de una especie que parecía inofensiva hasta que alguien la enfureció. Quizás deberíamos revisar esos viejos registros de los que habló el Dr. Park, dijo el anciano lentamente. Deberíamos estudiar lo que sucedió en esas guerras antes de que alguien haga algo de lo que se arrepienta.
pero Ztar ya caminaba hacia la puerta. Sus pesados pies hacían un fuerte ruido en el suelo metálico. El Imperio Belinari no escucha las amenazas de los animales primitivos. Seguiremos expandiendo nuestro territorio como lo planeamos. Las colonias humanas que destruimos fueron solo el comienzo. Pronto tomaremos todos sus mundos. Mientras el grupo Belinari salía de la cámara, el capitán Morrison miró directamente al anciano Tandle. La expresión del anciano alienígena mostraba miedo por primera vez en muchos años. Han sido advertidos, dijo Morrison con voz simple. Lo que sucederá a continuación es su elección, no la nuestra. Tras finalizar la reunión, el Dr. Park y el capitán Morrison caminaron por los largos pasillos de la estación del Consejo. Otros extraterrestres se alejaron rápidamente, como si temieran acercarse demasiado a los humanos. ¿Crees que nos escucharán?, preguntó el Dr. Park en voz baja. No, respondió Morrison. Creen que estamos fanfarroneando. Creen que somos demasiado débiles para hacerles daño. No tienen ni idea de lo que hemos estado preparando durante los últimos 50 años. Las colonias ya están siendo evacuadas. El presidente Wells dio la orden hace 3 días. Sabíamos que esto iba a pasar. La DRA. Park asintió con tristeza. Había esperado que la diplomacia funcionara. Había esperado que las otras especies entraran en razón, pero también había ayudado a diseñar algunas de las armas que la Tierra mantenía ocultas a la galaxia. Sabía lo que sucedería si los belinarios continuaban con sus ataques. ¿Cuántos de ellos morirán?, preguntó. Morrison guardó silencio un buen rato. ¿Cuándo? Finalmente habló, su voz estaba llena de tristeza. Tantos como sean necesarios para que se detengan. No queremos esta guerra, Lisa. Pero si nos la imponen, lucharemos a nuestra manera. Y nuestra manera no se parece a nada que hayan visto antes. En otra parte de la estación, el anciano Trandle estaba sentado solo en su habitación privada. Leía archivos antiguos en su computadora. Archivos que la mayoría de la gente había olvidado que existían. Las historias que contaban. Le helaban la sangre. Los humanos no eran como otras especies. Cuando la mayoría de las criaturas se veían amenazadas, huían o contraatacaban con todo lo que tenían de inmediato. Pero los humanos eran diferente. Los humanos intentarían primero la paz. Ofrecerían compromisos. Harían lo imposible por evitar la violencia. Pero si los presionabas demasiado, si herías a sus familias, si los enojabas de verdad, algo terrible despertaría en su interior. Algo que los había ayudado a ascender a la cima de la cadena alimenticia en su peligroso mundo natal. El anciano había vivido lo suficiente para verlo suceder 3 veces. 3 veces otras especies habían cometido el error de pensar que la diplomacia humana significaba debilidad humana. 3 veces esas especies habían descubierto la verdad demasiado tarde. Buscó su dispositivo de comunicación para convocar una reunión de emergencia. Tal vez aún había tiempo para detener esta locura. Tal vez podría hacer que los demás miembros del Consejo entendieran lo que estaba a punto de suceder. Pero en el fondo de su corazón, sabía que ya era demasiado tarde. El villano había tomado su decisión. Ahora pagarían el precio por ignorar las advertencias del Consejo sobre los humanos. 3 días después del fracaso de la reunión del Consejo, la almirante Susan Blake se encontraba en el puente de su buque de guerra, el Defiance. La nave flotaba silenciosamente en el espacio vacío entre sistemas estelares, donde nadie podía verla. Una tecnología especial la hacía invisible a los sensores enemigos mientras esperaba órdenes. El almirante llamó al oficial de comunicaciones Peter Chow desde su puesto. El rostro del joven parecía preocupado mientras escuchaba señales de radio de toda la galaxia. Estamos captando mensajes de la flota Belinari. Se dirigen a la colonia Nueva Boston ahora mismo. La almirante Blake asintió, pero su expresión no cambió. Había esperado que esto sucediera. Nueva Boston albergaba a casi 2 millones de civiles humanos. La mayoría eran familias de personas que trabajaban en las minas o ayudaban a que el planeta fuera seguro para la vida humana. La veterinaria había optado por atacar a personas inocentes en lugar de escuchar las advertencias. Envíen un mensaje a todas nuestras naves, ordenó con voz tranquila. La operación Segador comienza ahora. En todo el espacio humano, algo comenzó a suceder que conmocionaría a todas las especies alienígenas de la galaxia. En la Tierra, la presidenta Nancy Wells se encontraba en una habitación especial en las profundidades del subsuelo, rodeada de oficiales militares y asesores gubernamentales. El peso de su decisión pesaba mucho sobre sus hombros.
Señora presidenta, dijo el general Carl Hughes mientras se acercaba con una tableta segura. Todos nuestros comandantes de flota están listos y esperando. Las estaciones de investigación secretas han confirmado que el proyecto Pandora está listo para usarse. El presidente Wells esperaba que este día nunca llegara. Durante muchos años, la humanidad había mantenido su verdadera fuerza militar. Oculta de otras especies, solo compartían tecnología defensiva con el Consejo Galáctico. La galaxia conocía a los humanos como traidores, exploradores y científicos. No tenían ni idea de las terribles armas que los humanos mantenían ocultas en los rincones más oscuros del espacio. ¿Cuántos civiles alienígenas morirán?, preguntó en voz baja. Los primeros ataques solo tendrán como objetivo bases militares y flotas enemigas, respondió el doctor Alex Carter, asesor científico del presidente. Pero una vez que ataquen nuestras colonias y maten a nuestra gente, entonces dejaremos de contenernos, terminó la frase el presidente Wells. Respiró hondo e intentó prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Comience el proyecto Pandora. Que Dios nos ayude a todos. Para lo que estamos a punto de hacer. Mientras tanto, en el límite exterior del espacio Belinari, la comandante María Santos se arrastraba por los conductos de aire de una enorme estación espacial enemiga. Un pequeño equipo de soldados humanos de las fuerzas especiales se movía como sombras por la estructura alienígena. Los Belinari no tenían ni idea de que los enemigos ya estaban dentro de su base militar más segura. El paquete está en su lugar, susurró el sargento Tim Foster por el micrófono de garganta. Contamos con unos 4.700 militares villanos. En esta estación. Entendido, equipo Ripe, llegó la voz del almirante Blake a través de su canal de radio encriptado. Tienen 15 minutos para llegar a una distancia segura antes de que comiencen los fuegos artificiales. Los Belinari habían cometido un terrible error sobre cómo los humanos libraban guerras. Creían que los humanos, como la mayoría de las especies, anunciarían sus ataques con antelación. Pensaban que los humanos lucharían con honor y darían avisos justos antes de las batallas. Esperaban largas campañas con objetivos claros que todos pudieran prever. No entendían las operaciones secretas humanas. No sabían de ataques quirúrgicos que ocurrían sin previo aviso. No podían imaginar una guerra librada en las sombras y el silencio donde el enemigo nunca viera venir la muerte en el puente de la nave insignia de Zactar. El enorme comandante villano observó las pantallas de computadora que mostraban la aproximación de su flota a Nueva Boston. La colonia humana parecía haber sin defensas. Sus estaciones espaciales eran pequeñas y débiles. Su flota defensiva estaba compuesta por viejas naves de patrulla que parecían apenas capaces de defenderse de los piratas. Esto terminará muy rápido, le dijo a su oficial táctico con confianza. Una vez que destruyamos este mundo por completo, los humanos comprenderán que no pueden luchar contra nosotros. Su operador de sensores se incorporó de repente, con la boca chasqueando, confundido. Mi señor, estoy detectando enormes lecturas de energía en todo nuestro espacio. Múltiples contactos aparecen por todas partes. Pero son todas las luces apagadas en todo el Imperio Belinari. 17 importantes instalaciones militares simplemente desaparecieron en explosiones nucleares sincronizadas. Los astilleros que habían construido naves de guerra durante cientos de años se convirtieron en nubes expansivas de escombros radiactivos. Los centros de mando que habían coordinado conquistas durante generaciones quedaron en silencio en milisegundos. Los humanos se habían estado preparando para este momento durante 50 años. Desde que se encontraron por primera vez con especies alienígenas hostiles, mientras desempeñaban el papel de exploradores pacíficos en la comunidad galáctica, los científicos militares de la Tierra habían estado desarrollando armas que hacían que sus viejas bombas nucleares parecieran pequeños petardos. La almirante Blake observó su despliegue táctico mientras leía. Los símbolos que representaban instalaciones bulinarias desaparecían uno a uno. Cada luz que se apagaba representaba a miles de soldados enemigos, flotas enteras y la infraestructura que hizo posible la conquista. Fase 1 completa, informó su oficial táctico, el teniente Ray Palmer. Todos los objetivos principales han sido eliminados. Las fuerzas enemigas están intentando organizar una respuesta en los sectores 7 y 12. Es hora de mostrarles lo que la ingeniería humana realmente puede lograr, dijo el almirante Blake en voz baja. Señalen a la flota fantasma. Liberen a los sabuesos. En las profundidades del espacio, se activaron sistemas automatizados que ninguna especie alienígena conocía. El arma secreta de la humanidad no era solo su disposición a luchar sucio, ni su tecnología avanzada, ni siquiera sus brillantes tácticas.
Era su comprensión de que, a veces, para salvar vidas, había que estar preparado para llevarlas a una escala que nadie más podía imaginar. El Imperio Belinario estaba a punto de descubrir por qué los depredadores más peligrosos de la galaxia tenían pesadillas con humanos. De vuelta en la estación espacial, la comandante Santos y su equipo habían colocado su artefacto explosivo y corrían por los pasillos hacia su nave de escape. Los soldados belinarios comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal, pero no tenían ni idea de que los infiltrados humanos ya estaban dentro de sus instalaciones más seguras. ¡Muévanse, muévanse, muévanse!, gritó Santis a su equipo mientras las sirenas de alarma comenzaban a sonar por toda la estación. Tenemos 8 minutos antes de que este lugar se convierta en una luz muy brillante. Los defensores villanos eran valientes y estaban bien entrenados, pero nunca habían luchado contra fuerzas especiales humanas. Buscaban enemigos en los lugares equivocados y buscaban amenazas que seguían patrones de pensamiento alienígenas. No podían comprenderlas. Criaturas que se colarían en una base militar, colocarían una bomba y escaparían antes de que nadie se diera cuenta de su presencia. De Santis y su equipo llegaron a su pequeña nave furtiva. Los primeros informes de los ataques coordinados llegaban a los centros de mando velerarios de todo su imperio. Líderes militares que habían estado seguros de su guerra contra los humanos ahora contemplaban despliegues tácticos que mostraban cómo sus bases más importantes simplemente desaparecían sin explicación. ¿Qué clase de ataque cobarde es este?, exigió un general villano mientras veía a sus fuerzas desaparecer del mapa. Atacan desde las sombras como criminales en lugar de luchar con honor. Pero el honor no significaba nada para los humanos cuando sus familias estaban amenazadas. El honor era un lujo que las especies podían permitirse cuando no luchaban por su seguridad. Renacimiento. Cuando los humanos lucharon por la supervivencia, lo hicieron con todas las ventajas que pudieron crear, todas las armas que pudieron construir y todos los trucos sucios que aprendieron. En millones de años de evolución, Dot, el belinario, había comenzado una guerra creyendo que luchaban contra primitivos débiles. En cambio, habían despertado algo que había estado durmiendo en la oscuridad del espacio humano durante décadas. Algo que había sido cuidadosamente diseñado, probado pacientemente y desplegado silenciosamente mientras la galaxia creía que los humanos eran exploradores inofensivos. Ahora, ese gigante dormido estaba despierto y muy furioso. La respuesta villana fue rápida y brutal. A las pocas horas de los ataques humanos, las flotas restantes de Zactar se dirigieron hacia las colonias humanas en los sistemas exteriores. El ataque a Nueva Boston se llevó a cabo según lo planeado, y los escudos defensivos de la colonia fallaron bajo el fuego concentrado de docenas de naves de guerra enemigas. Pero los humanos también estaban preparados para esto. Cuando las fuerzas terrestres villanas aterrizaron en la superficie de Nueva Boston, encontraron algo inesperado. En lugar de civiles aterrorizados que huían presas del pánico, encontraron ciudades vacías y zonas de exterminio cuidadosamente preparadas. Los colonos habían sido trasladados a un lugar seguro días antes a través de una red de túneles subterráneos que se extendían por continentes enteros. El coronel Gary Stevens lideró la defensa desde un búnker de mando oculto, enterrado en las profundidades de la capital. Su fuerza mixta de marines espaciales y voluntarios civiles había pasado años preparándose precisamente para este tipo de ataque. Cada calle, cada edificio, cada terreno se había convertido en un arma potencial. «Que se sientan cómodos en nuestras ciudades», ordenó a sus soldados. «Recuerden, no pretendemos mantener el territorio. Queremos hacerles pagar un precio terrible por cada paso que den». Los Belinari nunca antes habían luchado contra humanos en tierra. Su experiencia era con especies alienígenas que luchaban de forma predecible, con honor, utilizando tácticas que tenían sentido para las mentes militares. No tenían forma de comprender la guerra asimétrica humana, donde se ignoraban todas las reglas del combate civilizado. La primera patrulla balinaria en entrar en el distrito principal de Nueva Boston desencadenó una reacción en cadena que derribó 6 manzanas de la ciudad en una demolición cuidadosamente controlada. Los alienígenas se encontraron atrapados en zonas llenas de escombros donde francotiradores humanos podían eliminarlos uno por uno desde posiciones ocultas. «¿Qué clase de cobardía es esta?», rugió Zar mientras los informes de bajas inundaban su nave de mando. «Luchan desde las sombras como ratas en lugar de enfrentarse a nosotros en una batalla honesta». Su asesor táctico, un joven villano llamado Egmore, estudió los datos de la batalla con creciente preocupación. «Mi señor, sus tácticas no se parecen a nada que hayamos visto antes. Parecían estar usando el planeta entero como una sola arma contra nosotros. Esta era la mayor fortaleza de la humanidad y el mayor miedo de la galaxia, todo en uno».
Los humanos no se adaptaron simplemente a cualquier entorno en el que se encontraran. Convirtieron cada entorno en un arma que podían usar contra sus enemigos. Cada mundo colonial había sido preparado para la guerra de asedio. Cada ciudad había sido diseñada para convertirse en una fortaleza. Cada civil había sido entrenado en tácticas de guerrilla que harían pagar caro a los invasores cada victoria. Mientras tanto, en el espacio sobre el planeta, la flota del almirante Blake se enfrentaba a la armada belinaria principal en lo que parecía una batalla espacial normal. El comandante alienígena a cargo de la flota enemiga, el general Bexar, hermano de Hector, se sentía confiado a medida que su superioridad numérica comenzaba a mostrar su ventaja. «Concentren todas las armas en su nave insignia», ordenó a sus artilleros. Una vez destruida su nave de mando, su coordinación colapsará y podremos acabar con el resto fácilmente. Pero mientras las armas de energía belinaria golpeaban las naves humanas, algo imposible comenzó a suceder. Las naves humanas no se desintegraron bajo el intenso fuego. En cambio, parecieron absorber el daño como seres vivos. Sus cascos se ondularon y se reestructuraron. Las heridas en el metal se cerraron como si las naves estuvieran sanando. ¿Qué clase de brujería es esta?, preguntó Bexar mientras observaba. Sus armas más poderosas no lograron destruir ni una sola nave humana. La DRA. Jenny Walsh, a bordo de la nave de investigación Aristóteles, monitoreó la batalla desde lo que creía una distancia segura. Su equipo había pasado décadas desarrollando el secreto mejor guardado de la humanidad. Una nanotecnología tan avanzada que parecía magia para otras especies. La armadura adaptativa funciona dentro de los parámetros normales, informó al almirante Blake a través de un canal de comunicación seguro. Las armas enemigas están siendo analizadas y contrarrestadas en tiempo real por nuestros sistemas defensivos. Las naves humanas no eran solo naves hechas de metal y maquinaria. Eran sistemas vivos que aprendían de cada ataque, se adaptaban a cada arma y evolucionaban en el fragor de la batalla. Lo que la galaxia veía como la debilidad de la humanidad, su naturaleza biológica y su dependencia de frágiles sistemas orgánicos, era en realidad su mayor fuerza. Mientras la batalla espacial continuaba en su apogeo, un nuevo acontecimiento lo cambió todo. La nave personal del consejero anciano Trandal cayó del hiperespacio en el límite del sistema estelar, transmitiendo mensajes de emergencia en todas las frecuencias. Esta locura debe detenerse de inmediato. La voz del ser ancestral se transmitió a través de ambas flotas. El Consejo Galáctico exige un alto el fuego inmediato a todas las partes involucradas. El Consejo no tiene autoridad en este asunto, respondió el almirante Blake con voz fría. Ellos eligieron comenzar esta guerra. Ahora la llevarán hasta el final. Pero la respuesta de Zactarus fue aún más aterradora que las palabras del almirante humano. El Consejo no logró controlar a estos animales cuando tuvo la oportunidad. Terminaremos lo que empezamos aquí, y luego nos ocuparemos de la interferencia del Consejo en nuestros asuntos. El anciano Trand sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ancestral que no tenía nada que ver con el frío vacío del espacio. En su larguísima vida, había visto este mismo patrón antes, miles de años atrás. Una especie llevada al extremo por otros que confundieron su moderación con debilidad. Un pueblo cuya misericordia era vista como vulnerabilidad por quienes deberían haber sabido actuar con más prudencia. Los humanos no solo libraban una guerra contra el Imperio Belinari. Estaban demostrando a toda la galaxia por qué habían sido tan cuidadosamente diplomáticos, tan cautelosamente pacíficos y tan desesperadamente ansiosos por resolver cada problema mediante la negociación y el compromiso. Habían estado protegiendo a la galaxia de sí mismos y de lo que realmente eran capaces de hacer cuando se veían obligados a luchar. Al entrar la batalla en su segundo día, los Belinari comenzaron a comprender la terrible magnitud de su error. Llegaron refuerzos humanos no en docenas de naves, sino en cientos. Estas naves desafiaban todo lo que otras especies creían saber sobre física. Llevaban armas que no deberían haber sido posibles de construir. Utilizaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada que la galaxia había acordado. El capitán Morrison, aún a bordo de la estación del Consejo, recibía actualizaciones cada hora sobre el progreso del conflicto. Cada informe pintaba un panorama cada vez más sombrío para el Imperio Belinario y para cualquiera que estuviera pensando en seguir su ejemplo. ¿Cuántas bajas humanas hasta el momento?, le preguntó a la doctora Park en voz baja durante un descanso entre las sesiones del Consejo de Emergencia. 17.000 muertes civiles en Nueva Boston desde el bombardeo inicial, respondió ella mientras revisaba su tableta de datos. Pero nuestras bajas militares son prácticamente inexistentes. Morrison asintió con tristeza mientras asimilaba la información.
Los humanos estaban librando exactamente el tipo de guerra que esperaban no volver a librar. Una guerra total. El tipo de conflicto que no terminaba hasta que un bando era completamente destruido o se rendía incondicionalmente. El tipo de guerra que acababa con civilizaciones enteras y que se recordaba durante miles de años en los búnkeres más profundos bajo la superficie de la Tierra. La presidenta Wells revisó las proyecciones de bajas que le revolvieron el estómago. No eran bajas humanas, sino pérdidas de baliñas. Las cifras eran tan grandes que resultaban difíciles de comprender. Flotas enteras, planetas enteros, millones de soldados y civiles cuyo único crimen fue haber nacido en un imperio liderado por necios. ¿Podemos dar marcha atrás?, preguntó al general Hughes durante un breve momento en que estuvieron solos. ¿Podemos ofrecerles condiciones que puedan poner fin a esta locura? Han rechazado 3 ofertas de alto el fuego en las últimas 24 horas, respondió el general con tristeza. El almirante Blake informa que Zactar ha ordenado la destrucción total de todas las colonias humanas sin que queden supervivientes. La presidenta Wells cerró los ojos e intentó encontrar la manera de evitar lo que venía después. Pero los Belinari habían tomado su decisión. Habían decidido que el genocidio era preferible a admitir su error. Ahora aprenderían por qué la primera pregunta de la humanidad a cada nueva especie que conocían siempre era la misma y sencilla pregunta: ¿podemos ser amigos? Porque la alternativa era mucho peor de lo que nadie podría imaginar. La guerra que el Consejo Galáctico creía que duraría muchos meses terminaría en tan solo unas semanas. A lo largo del espacio Belinari, una flota entera simplemente desapareció sin siquiera enviar señales de socorro para informar a nadie sobre su destino. Colonias que habían existido durante miles de años quedaron completamente a oscuras en cuestión de horas. El consejero mayor Trindle se encontraba en sus aposentos privados leyendo informes de inteligencia que parecían imposibles de creer. Los humanos no solo habían igualado la fuerza militar del Imperio Belinari. La habían superado en cantidades inconcebibles. Cada día traía nuevas revelaciones sobre las capacidades ocultas de la humanidad que impactaban incluso a las especies más antiguas y sabias de la galaxia. El consejero, su ayudante, un nervioso llamado Churval, emitió urgentes sonidos de timbre para llamar su atención. Los últimos datos de reconocimiento del frente Belerari habían llegado. La pantalla holográfica mostraba algo. Algo que heló de miedo la sangre ancestral de Trandal. Sistemas estelares enteros donde antes prosperaban mundos venosos ahora no contenían nada, salvo nubes expansivas de escombros radiactivos. Los planetas no habían sido conquistados ni ocupados por fuerzas humanas. Habían sido completamente esterilizados de toda vida. ¿Cuántos mundos han sido destruidos?, preguntó Tandle en voz baja, casi con miedo de oír la respuesta. 47 confirmados hasta ahora, mi señor. Todos eran instalaciones militares, bases de flotas y fábricas de armas. Los humanos están siendo muy sistemáticos y minuciosos en su destrucción. En el puente de su nave insignia, gravemente dañada, Zactar observaba los informes que pintaban un panorama de desastre absoluto. Su imperio, construido durante siglos de cuidadosa conquista, estaba siendo desmantelado sistemáticamente por criaturas que había descartado como primitivos inofensivos hacía apenas unas semanas. «Dame un informe completo de la situación», ordenó, aunque ya lo sabía. No le gustaría lo que oiría. Su oficial táctico, Egmore, miró sus pantallas con garras temblorosas antes de hablar. «Mi señor, hemos perdido el 80% de los activos de nuestra flota, todos nuestros astilleros principales y 47 mundos. Los humanos no intentan conquistar nuestro territorio ni gobernar a nuestra gente. Simplemente están anulando nuestra capacidad de hacer la guerra». «¿Qué hay de sus bajas?», preguntó Sectar, esperando buenas noticias. El largo silencio de Ekar fue respuesta suficiente. La verdad se estaba haciendo evidente para los analistas militares de toda la galaxia que estudiaban este conflicto. La humanidad no solo se había escondido allí. Tecnología avanzada de otras especies. Habían ocultado toda su filosofía de cómo debían librarse las guerras. Mientras otras razas luchaban por territorio, recursos o dominio político, los humanos luchaban por una sola cosa, la supervivencia. Y cuando los humanos luchaban por la supervivencia, luchaban con una entereza que aterrorizaba incluso a sus aliados más cercanos. El capitán Lava Wite, al mando del destructor furtivo Pantom, observaba cómo las naves de evacuación Belinari huían de un mundo militar condenado. Sus órdenes del alto mando eran muy claras. Atacar únicamente a personal y activos militares. Pero la definición de lo que se consideraba guerra militar y humana era mucho más amplia de lo que la mayoría de las especies podían comprender. Señora, su oficial de armas, el teniente Kevin Ross,
informó desde su puesto. La flota de evacuación enemiga transporta personal militar mezclado con familias civiles. Suéltenlos, ordenó el capitán Witte sin dudarlo. Nuestra lucha es contra su gobierno y sus militares, no contra sus familias e hijos. Esta era la paradoja que desconcertaba por completo a los observadores alienígenas que intentaban comprender el comportamiento humano. Los humanos podían ser completamente despiadados al destruir objetivos militares, y al mismo tiempo, mostrar gran compasión por los no combatientes. Podían convertir toda una base de la flota en cenizas radiactivas mientras proporcionaban asistencia médica a los supervivientes heridos. La DRA. Ángela Martínez, a bordo del buque médico Ope, trataba a los prisioneros veterinarios heridos con la misma atención que brindaba a los soldados humanos heridos. Su hospital de campaña flotante había procesado a miles de bajas enemigas, ganándose el respeto a regañadientes incluso de los oficiales veterinarios derrotados, quienes esperaban ser torturados o asesinados. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó la comandante Rekful. Una oficial de la flota veterinaria capturada, cuya vida el doctor Martínez había salvado personalmente durante una cirugía de emergencia. Porque esta guerra es entre gobiernos y fuerzas militares, no entre pueblos, respondió con voz sencilla. Sus líderes eligieron este camino de violencia. Solo seguían las órdenes que se les dieron. Pero mientras la humanidad mostró una misericordia notable con soldados y civiles, su respuesta al gobierno veterinario fue completamente implacable. Cada intento de negociación se encontró con las mismas exigencias inmutables: rendición militar total, tribunales por crímenes de guerra para todos los líderes y reparaciones masivas para las colonias humanas destruidas. La presidenta Wells se dirigió a su nación desde el despacho oval, y sus palabras se transmitieron a las colonias humanas de toda la galaxia. No elegimos esta guerra, dijo, con la voz cargada por el terrible peso de las decisiones de mando. Durante 50 años, hemos buscado la coexistencia pacífica con nuestros vecinos galácticos. Hemos compartido libremente nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestra amistad. Pero cuando nos veamos obligados a defendernos a nosotros mismos y a nuestras familias, utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición. La transmisión fue monitoreada por los servicios de inteligencia de todo el espacio conocido. El mensaje era perfectamente claro para cualquiera que supiera leer entre líneas. Esta era la humanidad con restricciones aún vigentes. Estos eran ellos, que aún retenían todas sus capacidades. En el sistema natal de Belimeri, la última gran flota del Imperio se preparaba para lo que todos sabían que sería la batalla final. Cear había reunido todas las naves restantes que pudo encontrar, había solicitado todos los favores de las especies aliadas y había activado todas las unidades de reserva. Casi 3000 naves rodearon el mundo natal veterinario. En la formación militar más grande en la historia registrada del sector. La flota humana del almirante Blake apenas contaba con 200 naves, según cualquier medida convencional de fuerza militar. Esta batalla debería haber sido una masacre total de las fuerzas humanas. El villano lo superaba en número 15-1. Tenían naves más grandes, armas más poderosas y la ventaja de luchar en su propio sistema, donde conocían cada asteroide y ruta espacial. Pero las medidas convencionales no significaban absolutamente nada cuando se trataba de la verdadera doctrina militar de la humanidad. Envíen señales a todas las naves de la flota, ordenó la almirante Blake desde su puesto de mando. Activen el protocolo Fénix inmediatamente. Lo que sucediera a continuación sería estudiado por los militares de toda la galaxia durante los próximos 1000 años. Las naves humanas no se involucraron en el tradicional combate nave contra nave con armas de energía y misiles. En cambio, liberaron vastas nubes de máquinas microscópicas que se extendieron por la venerable formación como una plaga imparable en cuestión de minutos. Las naves enemigas comenzaron a experimentar fallos sistemáticos en cascada. Los sistemas de armas se apagaron sin razón aparente. Los escudos defensivos colapsaron sin previo aviso. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar, dejando a las tripulaciones con dificultades para respirar. La poderosa armada belinaria se encontró completamente indefensa, flotando sin poder en el espacio. Mientras su propia tecnología se volvía contra ellos, el almirante Blake transmitió en todas las frecuencias de comunicación: ríndanse de inmediato, y sus tripulaciones serán rescatadas y tratadas según la ley galáctica establecida. Continúen con su resistencia y los dejaremos morir lentamente en el vacío del espacio. La elección que se les presentó a los belinarios fue brutalmente simple: tragarse su orgullo o enfrentarse a una muerte segura. Zakar vio cómo su otrora poderoso imperio se derrumbaba a su alrededor como castillos de arena en la marea. Finalmente, comenzó a comprender la verdadera magnitud de su catastrófico error.
Los humanos nunca habían sido débiles ni indefensos. Habían sido pacientes desmesuradamente. Nunca les había faltado el poder para destruir completamente a sus enemigos. Simplemente les había faltado el deseo de usar ese punto de poder hasta ahora. El gran imperio velerario, que había conquistado 1000 mundos y gobernado incontables especies durante siglos, estaba a punto de rendirse incondicionalmente ante una especie que habían rechazado. Como animales primitivos apenas unos meses antes, la galaxia nunca volvería a ser la misma. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia mientras la noticia del colapso total del Imperio Velerario se extendía por el espacio conocido. En menos de 2 meses, la humanidad había reducido una de las principales potencias de la galaxia a un puñado de flotas de refugiados, implorando asilo y suministros básicos a otras especies. El consejero mayor Trandel llamó a la asamblea al orden. Su antigua voz adquirió un nuevo peso en el silencio conmocionado que llenaba la gran cámara. Nos reunimos hoy aquí para abordar la respuesta militar humana a la agresión bulinaria y discutir las implicaciones para la paz galáctica. El capitán Morrison ocupó el puesto de la delegación humana, dejando de ser el representante destituido de una especie menor que otros alienígenas podían ignorar con seguridad. Detrás de él se sentaban el Dr. Park, el almirante Blake, quien asistía mediante comunicación cuántica, y la propia presidenta Wells, quien había realizado el viaje sin precedentes desde la Tierra para dirigirse al Consejo en persona. El Consejo busca comprender la naturaleza de las capacidades militares de la humanidad. Tandle continuó con mucha cautela, y sus intenciones para el futuro de las relaciones galácticas. La presidenta Wells se levantó lentamente de su silla. Su presencia, de alguna manera, llamaba la atención de seres que habían gobernado sistemas estelares enteros antes de que la humanidad descubriera el fuego. Consejero, nuestras intenciones no han cambiado en absoluto. Seguimos buscando la coexistencia pacífica, la prosperidad mutua y la protección de toda la vida sensible en toda la galaxia. Sin embargo, han destruido por completo un imperio en 63 días, interrumpió Balfanni, la representante de Cridle. Su respuesta militar fue mucho más allá de lo que cualquiera consideraría proporcional a la ofensa original. La DRA. Park dio un paso al frente, con voz serena y profesional a pesar de la acusación. Consejera Bellani, creo que está pasando por alto el punto más crítico de todo este conflicto. El Imperio Belinario inició hostilidades contra civiles humanos, rechazó todas las soluciones diplomáticas que ofrecimos e intensificó sus ataques contra poblaciones inocentes. Nuestra respuesta fue exactamente proporcional a la amenaza que eligieron representar. Una amenaza que eliminaron con lo que solo puede llamarse un prejuicio extremo, añadió Mock, hablando en nombre de la delegación cristalinaria. La galaxia desea comprender el verdadero alcance de la capacidad militar humana antes de proceder con futuras relaciones. La Cámara quedó en completo silencio mientras el presidente Wells consideraba cómo responder a esta pregunta. Este era el momento que la humanidad había anhelado desesperadamente evitar, cuando tendrían que revelar el alcance total de sus preparativos para la guerra galáctica. La flota veterinaria que atacó la colonia Nueva Boston, según la presidenta Wells, comenzó lentamente, representando aproximadamente el 12% de nuestros recursos militares disponibles. Las tecnologías que desplegamos contra ellos, las tácticas que utilizamos y las estrategias que implementamos se desarrollaron con fines puramente defensivos y se escalaron para conflictos mucho mayores que cualquier cosa que el Imperio Belinari pudiera presentar. Las implicaciones de sus palabras impactaron a los delegados reunidos como una fuerza física. Si lo que habían presenciado era solo una pequeña fracción de la capacidad humana, ¿qué podría lograr la humanidad si se viera realmente amenazada por una coalición galáctica? Los antiguos recuerdos del anciano Trandle se agitaron con inquietud, evocando leyendas casi olvidadas de una especie de los primeros días del Consejo. Historias de ser tan poderosos que otras civilizaciones se vieron obligadas a unirse solo para exiliarlos permanentemente. Presidenta Wells, el Consejo debe preguntar directamente, ¿representan los humanos una amenaza para la paz galáctica? La pregunta flotaba en el aire como una cuchilla afilada suspendida sobre todos los presentes. Todas las especies representadas en la Cámara contuvieron la respiración y esperaron una respuesta que moldearía el futuro de toda la galaxia. El presidente Wells sonrió, y de alguna manera, esa simple expresión fue más aterradora que cualquier amenaza. Consejero, nunca hemos sido una amenaza para la paz galáctica. Somos la paz galáctica misma. La única pregunta que queda es si esa paz llegará mediante la cooperación voluntaria o mediante la imposición. Tras lo que los historiadores llamarían la guerra belinaria, la galaxia comenzó a reorganizarse en torno a una realidad completamente nueva. Las rutas comerciales cambiaron drásticamente para favorecer el paso por el espacio humano. Las misiones diplomáticas a la Tierra aumentaron en un 1000%.
Las decisiones del Consejo comenzaron a alinearse misteriosamente con los intereses humanos en casi todos los asuntos importantes. El capitán Morrison, ahora ascendido a embajador Morrison, estableció la Oficina de Asuntos Humanos como la presencia diplomática de la humanidad, enormemente expandida, en todo el espacio conocido. Su primer acto oficial en este nuevo cargo fue ofrecer ayuda para la reconstrucción de todos los antiguos territorios belinarios. No queremos súbditos ni estados vasallos, explicó ante una reunión de gobernadores de sector y líderes planetarios. Queremos verdaderos socios en la construcción de una galaxia mejor. Pero esos socios deben comprender que ciertos comportamientos nunca más serán tolerados por la comunidad galáctica. La investigación xenobiológica de la Dra. Park adquirió una importancia completamente nueva a medida que las especies de toda la galaxia buscaban desesperadamente comprender la psicología, las motivaciones y las capacidades humanas. Sus artículos académicos publicados se convirtieron en lectura obligatoria en las academias militares y las escuelas diplomáticas de miles de mundos. Los miembros supervivientes del venerable liderazgo, aquellos que no se enfrentaban a tribunales de crímenes de guerra por ordenar ataques contra la población civil, fueron reubicados en un pequeño mundo agrícola bajo protección humana directa. El propio Zakar, completamente destrozado al presenciar la magnitud de la caída de su imperio, pasó sus últimos años en silenciosa contemplación, escribiendo memorias que servirían como lazos de advertencia para cualquier futuro conquistador. Los creíamos débiles porque siempre buscaron la paz primero, escribió en su última entrada de diario antes de morir. Confundimos su misericordia con incapacidad y su diplomacia con cobardía. No podíamos concebir una especie tan increíblemente poderosa que tuviera que contenerse constantemente para evitar destruir accidentalmente a todos a su alrededor. La almirante Blacker regresó al mando de su flota, supervisando la cuidadosa integración de la tecnología de captura bulinaria con los sistemas humanos existentes. Sus naves, ya las más avanzadas de la galaxia, se volvieron aún más formidables a medida que los ingenieros humanos aplicaban ingeniería inversa y mejoraban las innovaciones alienígenas. Pero quizás el cambio más significativo en el espacio conocido fue filosófico. En la naturaleza, la galaxia siempre había operado según el simple principio de que la fuerza justificaba. Que las especies más fuertes dominaban naturalmente a las más débiles mediante la conquista y la subyugación. La humanidad introdujo un concepto completamente nuevo en la política galáctica. En respuesta proporcional, el consejero anciano Tundle, en sus últimos años antes de jubilarse, solía reflexionar sobre la pregunta humana que lo había desconcertado desde su primer contacto con la civilización galáctica. ¿Podemos ser amigos? Finalmente comprendió que nunca había sido una súplica ni una esperanza desesperada. Fue una oferta, la última y mejor oferta que cualquier especie recibiría de la humanidad. La presidenta Wells, en sus memorias escritas años después de la guerra, capturó la esencia de la nueva posición de la humanidad en el orden galáctico. Nunca quisimos ser conquistadores de otros mundos. Nunca buscamos gobernar a pueblos alienígenas. Pero cuando la coexistencia pacífica se vuelva imposible, cuando la diplomacia fracase por completo, cuando amigos se vean amenazados e inocentes asesinados, recordaremos a la galaxia exactamente porque la evolución dio. Nuestra especie. Las habilidades de persistencia, cazadores y depredadores cooperativos en manada. Ofrecimos amistad a todos los que conocimos. Los Beliner optaron por convertirnos en sus enemigos. El precio que pagaron sirve como una lección permanente para cualquiera que considere cometer el mismo error. Somos la humanidad. Podemos ser sus mejores y más confiables amigos. O podemos ser su peor pesadilla. La decisión, como siempre ha sido, es completamente suya. La galaxia, tras presenciar lo que le sucedió a quienes eligieron mal, decidió elegir con mucha sabiduría.